todo modelo tenemos que tener la capacidad de representar elementos externos al sistema o que interactúan o incluso lo alimentan en cierto modo con los datos que van a ser utilizados. Ese ejemplo lo vivimos a diario. Nosotros somos usuarios externos a los sistemas de información y que finalmente almacenan o proporcionamos datos para que los sistemas de información trabajen correctamente. En este video vamos a ver entonces el concepto de terminador, el cual se encarga de interactuar con el sistema, ya sea entregando o recibiendo flujo de datos, y que tiene un componente altamente incisivo en las actividades que se realizan. Un terminador es un elemento externo al sistema con el cual existe comunicación. Entonces también es llamado agente externo o interfaz. Representa a algo o a alguien fuera del sistema, pero que sin embargo es relevante para el mismo. Los terminadores pueden recibir flujos de datos de salida del sistema, como también pueden emitir flujos de entrada al sistema, o incluso una combinación de ambos. Pueden acceder a depósitos de datos compartidos con el sistema, lo cual significa que los terminadores también pueden comunicarse con el sistema por medio de los depósitos de datos. Ejemplos típicos de terminadores son otros sistemas de información, otros sistemas informáticos, dispositivos, cargos o roles, departamentos o unidades organizacionales en general, o empresas, instituciones, etc. En la figura entonces se muestra la representación del terminador como un rectángulo con el nombre dentro en la forma de un sustantivo o frase nominal. Por convención, el nombre se escribe con la primera letra en mayúscula y el resto en minúscula y se expresa en singular. Los terminadores son externos al sistema por definición, por lo tanto establecen los límites del sistema modelado desde el punto de vista funcional. Son los terminadores los que reciben y generan los flujos de datos generados y recibidos por todo el sistema y acceden a depósitos de datos comunes con el sistema. Por esto, al definir un terminador, se está definiendo implícitamente que el sistema llega hasta este punto determinado. No se debe confundir al terminador con algún manipulador, transportador o medio por el cual la comunicación se hace efectiva. El terminador es quien realmente origina un flujo de datos de entrada al sistema o a quien está destinado un flujo de datos de salida. También es el terminador el que consulta un depósito de datos actualizado por el sistema o actualiza un depósito consultado por el sistema. En la figura que tenemos en la slide se muestra un ejemplo de un terminador que representaría que los pedidos llegan de Internet. Aunque esto pueda interpretarse así, en realidad corresponde a un medio por el cual llegan los pedidos desde el cliente, que es el verdadero terminador para este caso. Me refiero al cliente. Si se desea destacar la indicación de un medio relevante para el flujo de datos, se puede recurrir a la forma utilizada en la sección C de esta figura, donde el terminador se denomina cliente vía Internet. Por ende, ojo con eso, el A estaría erróneo. Una pregunta que puede surgir cuando se está incluyendo a terminadores en un diagrama de flujo de datos es si se debe representar flujos de datos entre ellos. Si se considera que los terminadores son externos al sistema, entonces no debiera ser relevante para los efectos del modelo del sistema. Los flujos de datos que eventualmente puedan intercambiar los terminadores. Pero, ¿qué sucede si realmente el flujo de datos es relevante para el sistema? Entonces esta situación puede estar indicando algún problema con el límite definido para el sistema. Bajo esto, si interesa representar un determinado flujo de datos entre terminadores, entonces muy probablemente haya que extender los límites del sistema a fin de incorporar total o parcialmente uno o más terminadores, porque de esta forma el flujo de datos en cuestión va a pasar a formar parte del sistema. Esto implica definir los terminadores consistentemente con el nuevo límite.
De esta forma, en este video pudimos apreciar aquellos elementos pertenecientes a lo que son los terminadores, las características principales, las restricciones y lo que es importante, de que ya este componente es uno de los últimos que está dentro de la línea a utilizar para generar los diagramas de flujo de datos. Por ende, hay que considerar sus restricciones y sus características para poder empezar a construir diagramas de flujo de datos de forma autónoma.